Muy buenas, buenas noches. En esta charla vamos a hablar sobre el entrenamiento de fuerza para mejorar el rendimiento en carrera. Y vamos a ver las claves principales para hacer un entrenamiento efectivo de fuerza desde casa. Pero antes de nada, me gustaría preguntaros, ¿qué diríais que es necesario para mejorar la carrera? Tener los cuádriceps fuertes. Sí, también. Dormir adecuadamente. Muy bien. Core. Tener fuerza, pliometría, técnica de carrera. Muy bien, excelente. Excelente. Vale, sí, muy bien. Esto era para hacer un poco una introducción de cómo lo veías, porque lo veíais, porque normalmente, como vamos a ver a lo largo de la charla, hay dos cosas que son fundamentales para mejorar nuestra carrera y que normalmente se dejan un poco de lado, ¿vale? Entonces, vamos a ello. Pero antes de empezar y entrar en tema, ¿quién soy yo? ¿Vale? Pues me llamo Isaac Brandao, soy entrenador especializado en calistenia y carrera y tengo un servicio de entrenamiento personal online en el que ayudo a las personas a mejorar sus capacidades físicas, a ganar fuerza, a ganar capacidad aeróbica sin necesidad de ir al gimnasio. Soy graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, que lo estudié en Brasil porque yo soy medio brasileño. Entonces, a veces incluso suelto alguna portuguesada, alguna cosa así, o sea que si hay alguna palabra o frase que suena raro, es por eso. Y yo mismo soy también deportista de calistenia, entreno calistenia y también soy corredor, ¿vale? Y entreno para mejorar mis tiempos, mejorar tanto mi fuerza como mi carrera. Soy vegano desde hace ya más de 7 años y medio, estoy entrando ya en los 8 años y, y, y también quería comentaros, hacer como una pequeña broma en el sentido de que hay un personaje de anime y de manga que, que es muy curioso porque, bueno, su historia es que se hizo la persona más fuerte del mundo entrenando calistenia, ¿vale? Haciendo ejercicios de calistenia y ejercicios de running, ¿no? Y además es calvo así como yo, entonces como que tenemos un parecido muy, muy grande. Y yo siempre digo que pues, soy el One Punch vegano, porque la historia de este personaje es que vence a todos sus enemigos de un solo puñetazo, ¿no? Entonces yo soy como el One Punch vegano en la vida real. Eh, y bueno, eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy aquí en esta charla? Vamos a ver que salir a correr no es lo mismo que entrenar para correr. También la importancia del entrenamiento de fuerza para la carrera. También vamos a ver que cómo hacer un entrenamiento específico para la carrera, porque no todo entrenamiento de fuerza es igual, ¿vale? Y hay que tener algunas cosas en cuenta para hacer que el entrenamiento de fuerza sea específico y efectivo para mejorar la carrera. También vamos a ver cómo poder hacer ese entrenamiento de fuerza desde casa. Y vamos a tocar un poco sobre las posibles interferencias que puede haber en el entrenamiento concurrente, que es básicamente cuando entrenamos la fuerza y la capacidad aeróbica al mismo tiempo y cómo podemos evitarlas. Entonces, salir a correr no es lo mismo que entrenar para correr. Y para ello quiero explicar un poco, hacer una pequeña introducción sobre que el ejercicio físico en sí no te va a dar resultados, ¿vale? Y eso es porque, bueno, primero tienes que diferenciar dos conceptos, ¿vale? La actividad física y el ejercicio físico. La actividad física es toda aquella actividad que nos hace salir del reposo, ¿vale? Entonces, estamos en la cama, por ejemplo, y ya nos levantamos, salimos a andar y salimos a andar, por ejemplo, eso ya sería actividad física. Y entonces, el ejercicio físico es toda actividad física que está estructurada de alguna manera, ¿vale? Sigue algunas normas, alguna estructura en concreto. Entonces, para daros un ejemplo de eso, podemos ver aquí que alguien está lavando los platos y alguien está jugando a pádel, ¿vale? Lavar los platos es una actividad física. Y también podría ser un ejercicio físico porque también lo podemos hacer estructurado. O sea, podemos decir, bueno, voy a lavar este plato durante 20 segundos, voy a descansar 10 segundos, pues voy a lavar este vaso. Pero bueno, normalmente no lo hacemos así. Entonces, sería actividad física en general, no sigue ninguna estructura concreta.
Y jugar al pádel sí que ya sigue, pues hay unas normas, unas reglas que seguir a la hora de hacer el pádel, tiene una estructura determinada, ¿vale? Y entonces, teniendo en cuenta esos dos conceptos, ¿por qué el ejercicio físico no es lo que nos va a dar resultados? Pues quiero contar un poco mi historia en relación a eso. Y es que yo siempre he hecho mucho ejercicio físico, he hecho mucha actividad física, mucho deporte. Por ejemplo, he practicado el skateboarding, he practicado también senderismo, he hecho judo durante más de 15 años, o casi 15 años, perdón. He estado compitiendo y ha sido como el deporte que durante toda mi adolescencia y el inicio de los 20 he practicado y he competido, pero a pesar de todo ese ejercicio físico que hacía me estancaba y realmente no veía un progreso en mi rendimiento físico, ¿no? Y entonces, ¿cuál sería la clave para poder mejorar las capacidades físicas? Pues el entrenamiento, ¿vale? Que es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es el entrenamiento? Básicamente es coger tus objetivos, tus capacidades, tus necesidades y tu disponibilidad y hacer un planeamiento a largo plazo en función de tus objetivos, capacidades, necesidades y disponibilidad y organizarlo a lo largo del tiempo, organizar ese ejercicio físico de acuerdo a unos principios del entrenamiento, que son unas normas que debemos ir siguiendo como para garantizar que ese progreso, de tal forma que así sí que podemos obtener progreso y resultados. Además, si lo hacemos de forma adecuada, reduciendo el riesgo de lesión. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, salir a correr no es lo mismo que entrenar para correr, porque salir a correr pues no sigue un planeamiento concreto, ¿vale? No está planeado a lo largo del tiempo. Por otro lado, tampoco sigue esos principios del entrenamiento, esas normas y las reglas que hay que aplicar a lo largo del tiempo al hacer ejercicio físico para realmente alcanzar resultados. Y por lo tanto, tendemos a estancarnos en términos de rendimiento. Pero es una opción válida como ejercicio físico, como actividad física, si te gusta salir a correr, disfrutar de las vistas, no estás poniendo el foco en mejorar tu rendimiento, ¿vale? Simplemente es una actividad que te gusta realizar. En cambio, entrenar para correr sí que está estructurado y sistematizado y sigue un plan, un planeamiento. A la vez, ese planeamiento está estructurado en base a los principios del entrenamiento, ¿vale? Y por lo tanto, obtienes mejoras en el rendimiento. Y es la opción que tenemos que seguir para mejorar el rendimiento en carrera. Y dentro de eso, el entrenamiento de fuerza también es fundamental. Entonces, hemos visto que salir a correr no es lo mismo que entrenar para correr y que el entrenamiento de fuerza es fundamental para mejorar el rendimiento en carrera a través del entrenamiento en carrera, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora la importancia del entrenamiento de fuerza para el rendimiento en carrera. Y antes, quiero dar una pincelada sobre los parámetros del rendimiento aerobio que, además, seguramente hayáis escuchado alguna vez. Por ejemplo, tenemos el VO2 máximo, que es la capacidad máxima que tenemos, que tiene nuestro cuerpo de captar, transportar y utilizar oxígeno para producir energía. También tenemos el umbral de lactato 2, que básicamente es un punto fisiológico a partir del cual empezamos a acumular ciertas sustancias dentro del músculo que generan fatiga. Entonces, es interesante mejorar el umbral de lactato porque cuanto mejor esté el umbral de lactato, a mayor velocidad podremos correr sin acumular esas sustancias que generan fatiga y entonces podemos mantener esa velocidad por más tiempo. Por eso es tan importante mejorar el umbral de lactato 2, ¿no? En este caso el umbral de lactato 2. Y también está el umbral de lactato 1, que es un punto fisiológico en el que aumenta la concentración de esas sustancias en el músculo que generan fatiga porque la producción es mayor, pero estas sustancias no se acumulan porque la producción es igual a la remoción.
Y es importante entrenarlo también porque nos permite mejorar nuestra resistencia a la fatiga aerobia a través de una mejora de la remoción de esas sustancias que generan fatiga. También estamos corriendo a una velocidad o a una intensidad en el que el metabolismo de la grasa es predominante, entonces mejoramos la eficiencia del metabolismo de la grasa. Eso nos permite ahorrar también más glucógeno dentro del músculo y utilizarlo, por ejemplo, al final de una carrera en un sprint final, donde dependemos más de esa capacidad anaeróbica para hacer el sprint y entonces acabamos mejorando nuestra resistencia aeróbica, ¿vale? A través de la mejora del umbral del lactato 1. Y después está otro parámetro de rendimiento aerobio que tal vez no hayáis escuchado porque no es tan conocido igual, que es la economía de carrera, ¿vale? Que la economía de carrera es básicamente lo eficiente que somos en utilizar la energía que producimos para desplazarnos hacia adelante mientras estamos corriendo. Es decir, la energía que producimos, que se producen los músculos, no toda está utilizada para desplazarse hacia adelante. Una parte de esa se pierde, pues, por ejemplo, en recuperar, en corregir, perdón, desequilibrios que ocurren del centro de masa, por ejemplo. Entonces, si somos más eficientes, somos capaces de utilizar un porcentaje mayor de la energía que producimos para producirnos hacia adelante y no perdemos tanta energía en, por ejemplo, reequilibrar nuestro centro de masa o pequeños desequilibrios del cuerpo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y para que veamos un ejemplo claro de eso. Si cogemos a dos personas que tienen la misma capacidad aeróbica, la misma capacidad aeróbica exactamente, pero una de esas personas es más económica, es decir, es más eficiente en utilizar la energía que la otra, la persona que es más económica podrá correr a una velocidad mayor consumiendo la misma cantidad de oxígeno. Entonces, si cogemos las dos personas a correr consumiendo la misma cantidad de oxígeno, eso significará que la persona que es más económica podrá correr a mayor velocidad, porque está utilizando un porcentaje mayor de esa energía en desplazarse hacia adelante y no tanto pues no se está perdiendo tanto en corregir desequilibrio. Otro ejemplo que es el contrario, que es que si ponemos las dos personas con la misma capacidad aeróbica a correr a la misma velocidad, la persona que es más económica, es decir, más eficiente al correr, va a consumir menos oxígeno. ¿Vale? Entonces, ¿cómo puede ayudar el entrenamiento de fuerza? Pues primero, el VO2 máximo, el umbral del lactato 2 y el umbral del lactato 1 mejoran a través del entrenamiento de carrera, ¿vale? Hay que hacer entrenamiento específico para mejorar cada uno de estos parámetros que determinan el rendimiento aeróbico. Pero la economía de carrera mejora a través del entrenamiento de fuerza y también mejora con la experiencia en carrera, ¿no? Entonces, cuanto más tiempo, más años y meses llevemos corriendo a lo largo de nuestra vida, la economía de carrera tiende a mejorar. Tendemos a ser más eficientes cuando corremos. Pero también podemos mejorar la economía de carrera a través del entrenamiento de fuerza. Y también otro beneficio del entrenamiento de fuerza es que nos ayuda a mejorar la capacidad de sprint, que como he dicho, pues depende mucho de esa capacidad anaeróbica y el entrenamiento de fuerza como predominantemente depende del sistema anaerobio, entonces mejoramos esa capacidad anaerobia y nos ayuda a hacer ese sprint final en una carrera y que es súper importante pues, para mejorar nuestro tiempo o si estamos compitiendo, pues mejorar nuestra posición, evitar que nos pase el de atrás o pasar a la persona de delante. Entonces, súper importante también ese sprint final, ese kilómetro final donde lo damos todo para cerrar una carrera. Y además, el entrenamiento de fuerza tiene unos beneficios específicos para la salud que no obtenemos de manera, o sea, no las obtenemos si solo entrenamos la carrera, ¿vale? O el entrenamiento aerobio. Y esos son que mejora la densidad ósea y reduce el riesgo de fracturas. También ayuda a fortalecer cartílagos, tendones y los músculos. Nos ayuda a proteger, a prevenir la sarcopenia, ¿vale? Que es
esa pérdida de masa muscular y de fuerza que ocurre naturalmente durante el envejecimiento, pero que acarrea algunos problemas, porque esa pérdida de fuerza pues, viene con una pérdida de funcionalidad, de autonomía funcional. Entonces, es súper importante mantener esa capacidad de producir fuerza y esa masa muscular para poder seguir pues, con autonomía funcional en nuestro día a día, ¿no? Entonces, de forma general, el entrenamiento de fuerza nos permite mejorar nuestra fuerza y nuestra funcionalidad, esa libertad de movimiento, esa autonomía funcional. Vale, hemos visto que es súper importante entrenar para correr si queremos mejorar nuestro rendimiento en carrera y que el entrenamiento de fuerza es súper importante también porque nos permite mejorar la economía de carrera, la capacidad de sprint y además nos ayuda a mejorar nuestra salud con esos beneficios específicos, ¿no? Pero como he comentado al principio, no todo entrenamiento de fuerza es igual. Entonces vamos a ver un poco cómo tendría que ser un entrenamiento de fuerza específico para mejorar la carrera. Y lo primero, tocar un poco en qué grupos musculares entrenar. Y el primero que hay que entrenar es el tren inferior porque es el motor que tenemos cuando corremos, es lo que nos hace movernos hacia adelante cuando corremos, ¿no? Entonces, el grupo principal a entrenar es el tren inferior. También hay que entrenar el core porque, como también alguien ha dicho en el chat, porque es súper importante para estabilizar el cuerpo y precisamente pues, evitar esos desequilibrios del centro de masa, ¿no? Por ejemplo, y también tiene una función súper importante de transferencia de movimiento y energía entre el tren inferior y el tren superior. Pero también es súper importante entrenar el tren superior porque también tiene un papel a la hora de correr, ¿vale? Tiene que haber una coordinación adecuada entre el tren inferior y el tren superior. El tren superior sirve para contrarrestar fuerzas de rotación que genera el tren inferior en cada pasada, entonces nos ayuda a estabilizar mejor el cuerpo mientras corremos. Entonces, también es importante tenerlo fuerte para poder estar con el cuerpo equilibrado junto con el tren inferior. Dicho eso, quiero explicaros que con este esquema que la fuerza en el cuerpo humano se puede manifestar de diversas maneras, ¿vale? Y no voy a entrar detalladamente en todo el esquema, pero solo para que veáis que hay diferentes formas de manifestación y que para la carrera hay algunas que son las más eficientes, que es las que vamos a ver a continuación. Perdona, La Isaac, primera. Sí. otro impasse. Creo que tienes que poner la presentación como principal. Es que, bueno, no sé si os pasa a vosotros. Yo la estoy viendo en mosaico, en pequeño. ¿Os pasa a los demás? Sí. No, yo la estoy viendo bien. Ah, Yo ¿la estás viendo a pantalla completa? Vale, pues entonces es Sí. una cosa mía. Era por si os pasaba a todo el mundo. Vale, ya miro a ver qué me pasa. Igual es porque estás como co-administrador o algo así. Vale. Vale, era por si acaso, perdona. Venga, vale, seguimos. Sin problema. Vale, hay diferentes formas de manifestación y la primera que es importante entrenar, la que vamos a ver y que es la de las más efectivas para mejorar el rendimiento en carrera, es el entrenamiento de fuerza máxima. Que aquí vemos un vídeo de ejemplo en el que vemos yo entrenando la fuerza máxima y se caracteriza por entrenar con una resistencia muy elevada, ¿vale? Cerca de nuestras demandas máximas de fuerza, ¿vale? Por lo tanto, podemos hacer solo por serie muy pocas repeticiones, entonces el volumen de repeticiones es muy bajo, normalmente es entre 2, 3 y 5 repeticiones, no más que eso, para entrenar la fuerza máxima de forma específica. También exige un tiempo de recuperación entre series completo, es decir, nos tiene que permitir recuperarnos completamente o casi completamente para poder realizar la siguiente serie, ya que vamos a estar cerca del máximo de nuestras demandas de fuerza y eso normalmente es entre 3 y 5 minutos de descanso, a veces puede ser más, ¿vale? Dependiendo de cómo esté estructurado el entrenamiento. Y, por ejemplo, en este caso aquí, el vídeo está en loop, ¿vale? Se está repitiendo, pero y es un set que solo dice 3 repeticiones, ¿vale? Y podemos ver que las repeticiones también son muy lentas, ¿vale?
La primera igual no tanto, pero la segunda ya es más lenta y la tercera ya es subo bien despacio, ¿vale? Y eso es una forma de manifestación muy importante para mejorar el rendimiento en carrera. Otra forma de manifestación de la fuerza, que es de las más eficientes para mejorar el rendimiento en carrera, es el entrenamiento de potencia. Y la potencia se caracteriza por utilizar una resistencia intermedia, ¿vale? Porque la potencia en física es fuerza por velocidad, ¿vale? Entonces, una resistencia a vencer intermedia, intentar moverla a la velocidad máxima que podamos, va a significar una velocidad intermedia también, porque si la fuerza demandada es intermedia, no la podemos mover lo más rápido posible. Y en ese escenario, el valor de potencia está maximizado, ¿vale? Es la máxima potencia que encontramos. Porque, como hemos visto anteriormente, si la resistencia a vencer es muy elevada, la velocidad es muy lenta, como hemos visto antes en el entrenamiento de fuerza máxima. Y entonces la potencia no es tan elevada. Por el contrario, si la resistencia a vencer es muy liviana y lo intentamos mover a la mayor velocidad posible, la velocidad será muy alta, pero las demandas de fuerza pues, serán menores y, por lo tanto, la potencia tampoco será maximizada. Entonces, para maximizar la potencia, tenemos que vencer resistencias intermedias e intentarlo mover lo más rápido posible, lo que generará velocidades intermedias también, y la multiplicación de ambas va a generar un valor de potencia maximizado. Entonces, el entrenamiento de potencia que es más específico para mejorar la carrera es, como también alguien ha comentado en el chat, los pliométricos, que se caracterizan por una fase de vuelo y el ciclo de estiramiento-acortamiento, que es básicamente, para que se entienda, cuando estiramos el músculo haciendo la bajada en un ejercicio, por ejemplo, y enseguida lo acortamos, contraemos lo más rápido que podamos, y hay esa transición entre la fase céntrica y la fase concéntrica. O sea, se estira el músculo y enseguida se acorta el músculo, ¿vale? Y para que se entienda para todo el mundo, básicamente los pliométricos es hacer saltos, ¿vale? Es hacer saltos. Y es súper específico para la carrera porque mientras corremos también hay una fase de vuelo y hay un ciclo de estiramiento-acortamiento. Cuando tocamos y apoyamos el pie en el suelo, estiramos los músculos y cuando nos impulsamos, nos propulsamos hacia adelante, contraemos el músculo, ¿vale? Es excéntrica, concéntrica. Es muy rápida y corta, pero es lo que ocurre mientras corremos. Y por eso es lo más específico para la carrera. Y entonces, en esta de diapositiva os voy a enseñar un ejemplo, por ejemplo, de pliométricos, ¿vale? Vemos que bajo la excéntrica, enseguida salto, enseguida hago la concéntrica y entonces salto ya en la fase de vuelo. Y una cosa que normalmente también no se tiene en cuenta es que también se pueden hacer pliométricos con el tren superior, ¿vale? Entonces, fijaos aquí en este ejemplo que puedo hacer, hay la fase excéntrica de bajada, enseguida hago la concéntrica y hay la fase de vuelo, ¿vale? Y eso es entrenamiento específico de potencia. Otra forma de manifestación es el entrenamiento de fuerza submáxima. ¿Y por qué es importante ese tipo de entrenamiento? Porque nos ayuda a preparar el cuerpo para las altas demandas neuromusculares del entrenamiento de fuerza máxima y del entrenamiento de potencia, porque son altamente demandantes en el sistema neuromuscular y por eso tenemos que hacer entrenamiento de fuerza submáximo antes para preparar bien el cuerpo para ello. Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿vale? De ejercicios, en este caso, pues, flexiones, que para alguien, las flexiones, dependiendo de la persona, pueden ser de fuerza máxima, pero para otras personas puede ser de fuerza submáxima, ¿no? Pero para que tengamos un ejemplo aquí de un ejercicio, que en mi caso para mí sería de fuerza submáxima. Y os pongo otro ejemplo de un ejercicio de core, por ejemplo, de estabilidad en suspensión, también para que tengáis otro ejemplo y también así un ejercicio de core. Vale. Hemos visto la importancia de entrenar para correr para mejorar el rendimiento en carrera, cómo es importante también hacer entrenamiento de fuerza dentro de ese entrenamiento porque nos va a ayudar a mejorar nuestra carrera a través de la mejora de la economía de carrera
la capacidad de sprint y además traernos beneficios para la salud específicos, y que para entrenar la fuerza de forma eficaz y para mejorar la carrera tenemos que mejorar la fuerza máxima, la potencia, que la forma más específica de entrenarla es a través de pliométricos. Hay otras formas, pero la más específica es en los pliométricos. Y también es importante el entrenamiento de fuerza submáximo, ¿vale? Y entonces, ¿cómo podemos ahora entrenar la fuerza de esta manera para mejorar la carrera desde casa? Y antes, para mejorar la fuerza y por lo tanto también la carrera, debemos aplicar un estímulo adecuado. Y lo podemos hacer a través de la calistenia. Entonces, me gustaría preguntaros si alguien sabe lo que es la calistenia. Y me podéis también, ahora es un momento de eso de compartir en el chat, podéis escribir y decirme más o menos si habéis escuchado lo que es o la idea que tengáis al respecto, que os voy a leer. A ver si podéis compartir un poco algunas ideas sobre si habéis escuchado lo que es la calistenia. Y ahora además vamos a ver cómo la podemos utilizar también para combinarla con la carrera y mejorar todavía más nuestro rendimiento, como estamos viendo aquí. Yo no, ¿vale? Veo trabajar fuerza con el propio cuerpo, ¿vale? Muy bien. Trabajar con barras, ¿vale? Sí, también puede ser. Puede ser o puede no ser, pero sí. Y hay gente que nunca ha escuchado. Vale, muy bien. Pues vayamos a ver lo que es la calistenia. Entonces, calistenia versus gimnasio, ¿vale? Porque ambos son formas o métodos que tenemos para entrenar la fuerza. En el gimnasio se caracteriza por, pues como ya sabréis, levantar un peso externo para entrenar la fuerza. Y lo podemos hacer pues a través de máquinas, de mancuernas, de barras con pesos, etc. Y la calistenia, en cambio, se basa en levantar nuestro propio cuerpo, ¿vale? Y usarlo así como resistencia. Y la calistenia se caracteriza como tenemos que levantar nuestro cuerpo, podemos jugar con las posiciones de nuestro cuerpo y jugar con los ángulos en los que lo ponemos las articulaciones, ¿vale? Para modificar la intensidad y podemos así generar también progresiones diferentes y lo que sería equivalente a aumentar el peso en el gimnasio con nuestro propio cuerpo, podemos, jugando con cambios en cómo hacemos un ejercicio, aumentar las demandas de fuerza de ese ejercicio o disminuirlas también. O sea, podemos cambiar esa intensidad, esas demandas de fuerza, usando el mismo peso, digamos, que sería nuestro propio cuerpo, ¿no? Y aquí os voy a dar un ejemplo para que lo veáis. Por ejemplo, si hacemos zancadas hacia atrás y queremos aumentar la intensidad, es decir, las demandas de fuerza, como si quisiéramos aumentar el peso que levantamos en el gimnasio, pues una forma de hacer lo que tenemos es, por ejemplo, añadirle un pequeño saltito, ¿vale? Al añadir el salto, esas demandas de fuerza son mayores porque tenemos que no solo hacer la zancada, sino que hacer salir nuestro cuerpo del suelo y entonces las demandas de fuerza son mayores. Y también, si queremos aumentar todavía más y progresar en intensidad, podemos hacer, por ejemplo, un step up, ¿vale? Que eso implica levantar todo nuestro cuerpo con tan solo una pierna, ¿vale? Y esto es un ejemplo, hay varias otras formas, pero para que tengáis una idea de cómo se podría hacer eso con la calistenia. Ambas, tanto la calistenia como el gimnasio, pueden ser igual de efectivas, como algunos estudios, los estudios, de hecho, que los pocos estudios que hay que lo han estudiado, porque eso sí que realmente hay pocos, han visto, ¿no? Que cuando comparamos un entrenamiento, en este caso, de flexiones con un ejercicio de gimnasio, que sería el press de banca, y equiparamos las variables de entrenamiento y a la vez aplicamos en ambas los principios de entrenamiento de forma adecuada y de forma equiparada, pues las ganancias de fuerza y de masa muscular son equiparables, ¿vale? O sea que no hay diferencia entre ambas. Lo que sí que ocurre es que las ganancias de fuerza tienden a ser específicas. Es decir, que cuando entrenas
con calistenia, tiendes a mejorar o a ganar más fuerza en calistenia. Y cuando entrenas en el gimnasio, tiendes a ganar más fuerza en levantar pesas, ¿no? En levantar peso en el gimnasio. ¿Y cuáles son las ventajas de entrenar la fuerza con calistenia? Pues que te ahorras el desplazamiento, no tienes que ir hacia el gimnasio, por ejemplo. Te ahorras también el coste del gimnasio si entrenas en casa o en el parque. Ahorras tiempo debido a eso, porque como no tienes que desplazarte hacia el gimnasio y lo puedes hacer desde casa, pues te ahorras ese tiempo. Si lo hicieras en un parque de calistenia, evidentemente pues, tienes que desplazarte hacia el parque, pero normalmente tú vas al parque si lo tienes cerca. Si no, pues lo haces desde casa. Por lo tanto, también te da libertad geográfica porque tú puedes entrenar donde quieras, tanto en el parque como en casa. Si te vas de viaje incluso, porque hace falta muy poco material para entrenar calistenia, te lo puedes llevar de viaje y puedes entrenar en la habitación de hotel donde estés, en el Airbnb, o si en la ciudad donde vas pues hay un parque de calistenia o unas barras o un árbol, ya se puede hacer, ¿vale? O sea que te da toda esa libertad geográfica y como he dicho, porque te exige poco material, ¿vale? Por otro lado, yo creo que la calistenia y la carrera son un combo perfecto para entrenar tanto la fuerza como la carrera y combinarlas. ¿Por qué? Porque tanto la calistenia como la carrera no necesitan mucho material, ¿vale? En la calistenia necesitamos, para empezar, poder progresar, ganar fuerza y tener resultados con un par de anillas o un TRX, ¿vale? Que las dos serían equiparables, harían como la misma función, sería suficiente, ¿vale? No haría falta más. Después, más adelante, cuando ya llevas más tiempo, tal vez cambias de objetivos o quieres progresar más en otras cosas, entonces igual sí que hace falta más material, como unas paralelas o unas gomas, a veces incluso un chaleco de lastre para añadirle lastre a tu propio cuerpo, que sería como calistenia lastrada, que también es calistenia. Pero en principio, con tan solo unas anillas de gimnasia o un TRX, tenemos suficiente para entrenar la fuerza, para mejorar la fuerza y por lo tanto también mejorar la carrera. Y la carrera, yo diría que lo esencial, aparte de las zapatillas y eso que pues, ya sabemos que es importante, sería un reloj para poder monitorear las variables del entrenamiento, ¿no? El pace, la distancia y los tiempos. Por otro lado, ambas te dan libertad geográfica, porque la carrera también la puedes entrenar si te vas de viaje, por ejemplo, o allá en la ciudad donde vayas. Evidentemente tienes que encontrar pues, una pista adecuada o una carretera adecuada, un camino adecuado, pero normalmente a cualquier ciudad que te vayas, si te vas de viaje, pero tienes que entrenar porque tienes una carrera programada o lo que sea, puedes organizarte y entrenar prácticamente en cualquier lugar. Y a la vez, el entrenamiento de fuerza con calistenia de tren inferior es muy específico, ya se transfieren naturalmente a los movimientos de carrera, porque en calistenia para entrenar la pierna normalmente pues tenemos que hacer ejercicios unilaterales, con pequeños saltos, como hemos visto antes, y esos movimientos, esos patrones de movimiento se transfieren muy bien hacia la carrera, de forma natural. Y una reflexión que hago, que es yo lo que siempre digo, es que la carrera es la calistenia del entrenamiento aerobio. Igual, porque si la calistenia consiste en levantar nuestro cuerpo, en mover nuestro cuerpo en el espacio para entrenar la fuerza, la carrera consistiría en mover nuestro cuerpo, en este caso hacia adelante, en el espacio también, pero para mejorar nuestra capacidad aerobia, ¿no? Entonces, una reflexión ahí que dejo, porque son muy equiparables en ese sentido. Y como último punto, me gustaría tocar en el entrenamiento concurrente, porque hemos estado hablando aquí de lo importante que es entrenar la fuerza junto con el entrenamiento aerobio y todo eso, que sería lo que es el entrenamiento concurrente, pero cuando hacemos un entrenamiento concurrente, ¿vale? Que se entrena la fuerza, en este caso calistenia, o en el gimnasio también puede ser, y carrera, puede haber interferencias en tu progreso, ¿vale? Puede interferir tu mejora en la fuerza, puede interferir tu mejora en la capacidad aerobia si no se hace
de forma adecuada, ¿vale? Si no sigue un planeamiento adecuado. ¿Y qué debemos tener en cuenta para evitar esas interferencias y entonces maximizar el rendimiento? Lo primero de todo, definir cuál es tu objetivo principal. Tu objetivo principal puede ser maximizar tu rendimiento en carrera. Puedes decir, yo quiero mejorar lo máximo posible corriendo. O tu objetivo principal puede ser, no, yo quiero mejorar lo máximo posible mi fuerza. Mi foco principal es la fuerza. O puedes decir, no, pues yo quiero mejorar un poco la fuerza o mejorar un poco la carrera y mejorar ambas como por igual, pero sin querer maximizar ninguna de ellas. ¿Vale? Y en función de ese objetivo principal, debemos hacer un planeamiento adecuado del entrenamiento. Lo que hemos comentado, ¿no? Tener en cuenta las variables del entrenamiento y organizar el ejercicio físico a lo largo del tiempo de acuerdo a nuestros objetivos, en este caso el objetivo principal, pero también nuestras capacidades, necesidades y objetivos, ¿vale? Y organizarlos a través de los principios del entrenamiento. Y dentro de eso, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta sí o sí es separar al máximo las sesiones de fuerza y de carrera. Es decir, lo ideal aquí sería separarlas al menos 24 horas. Es decir, si tú un día haces entrenamiento de carrera, el día siguiente hacer entrenamiento de fuerza. Y el día siguiente carrera. O sea, lo ideal sería un día carrera, otro día fuerza, o incluso, si pudiera ser, dejar un día de descanso entre ellas, que ahí ya sí sería más ideal. Lo que pasa es que, claro, dentro de la semana solo tenemos 7 días y entonces eso implicaría también disminuir el número de sesiones, lo que puede ser contraproducente. O sea que dentro del tiempo que tenemos, que sería una semana, separar al máximo las sesiones. ¿Qué pasa si tenemos que entrenar el mismo día sí o sí porque es porque tenemos, es la organización que tenemos, es el tiempo que tenemos? Lo ideal aquí sería hacer una sesión por la mañana y otra sesión por la tarde-noche, ¿vale? Separándolo lo máximo posible, de tal forma que la interferencia de la sesión de la mañana sea lo mínimo posible en la sesión de la tarde-noche. Entonces, dentro del mismo día, cuanto más las separemos, mejor. Pero, ¿y qué pasa si tenemos que hacer sí o sí por restricción de tiempo el entrenamiento de carrera y el de fuerza al mismo tiempo? Pues aquí hay dos escenarios posibles, ¿vale? Porque la interferencia negativa que tiene el entrenamiento aerobio sobre el entrenamiento de fuerza es mayor que la interferencia negativa que tiene el entrenamiento de fuerza sobre el entrenamiento aerobio, ¿vale? Bajo esa premisa, la recomendación sería hacer primero el entrenamiento de fuerza para después hacer el entrenamiento aerobio, ¿vale? Porque la fatiga generada en la capacidad anaerobia del entrenamiento de fuerza no afecta tanto el rendimiento aerobio, ¿vale? Pero viceversa, sí. Entonces, bajo esa premisa, sería eso. Pero si nuestro objetivo principal, por eso es tan importante definir el objetivo principal, fuera maximizar el rendimiento en carrera, queremos evitar al máximo cualquier mínima interferencia. Entonces, la ideal aquí sería hacer primero el entrenamiento aeróbico, porque nuestro objetivo principal es mejorar en carrera, y después hacer entrenamiento de fuerza. Aunque el entrenamiento de fuerza, evidentemente, va a quedar perjudicado, porque vamos a estar ya con fatiga, y el efecto de esa fatiga va a ser mayor, como hemos dicho, pero nuestro objetivo principal es mejorar la carrera. Entonces, en este caso, la recomendación sería hacer entrenamiento de carrera antes. Conclusiones. Hemos visto que para mejorar el rendimiento no basta con salir a correr, sino que hay que entrenar para correr y eso significa organizar el ejercicio físico, que ya es esa actividad física estructurada, organizada en el tiempo según los principios de entrenamiento. También que el entrenamiento de fuerza es fundamental para mejorar el rendimiento en carrera y, por lo tanto, mejorar el rendimiento en carrera y también la salud, porque tiene esos beneficios específicos para la salud que solo corriendo pues, no podemos obtener. Hemos visto que se puede entrenar de fuerza efectiva, la fuerza de forma efectiva desde casa, ¿vale? Con poquísimo material y con libertad geográfica. Y también que un planeamiento adecuado es indispensable para evitar al máximo interferencias cuando entrenamos fuerza y capacidad aeróbica
al mismo tiempo y así maximizar resultados. Y cuando digo maximizar resultados, recordando que es en función de nuestro objetivo principal, ¿vale? Porque maximizar las dos al mismo tiempo, eso sí que es imposible. Tú no puedes ser la persona más fuerte que podrías ser y a la vez la persona más con mayor capacidad aeróbica que podrías tener, ¿vale? Entonces, maximizar resultados en función de tus objetivos. Y os quería comentar algunos ejemplos de la vida real en los que aplico todo esto, en los que he aplicado todo esto que estamos viendo, en los que hemos utilizado la calistenia para entrenar la fuerza y hemos entrenado carrera, ¿vale? Hemos entrenado esos parámetros de rendimiento aeróbico de forma específica. Y empezó por Santi, de 27 años, que es vegano y empezó a entrenar conmigo en verano, este verano. Y sus mejoras en los tiempos de 10 kilómetros, que en 2023 había corrido la cursa del Bumbés, de bomberos, y hizo un ritmo de 5:20, haciendo un tiempo de 53 minutos y 21 segundos. Era su mejor tiempo en los 10 kilómetros. Después, en 2024, que empezó a entrenar conmigo, nos propusimos hacer otra carrera de 10 kilómetros, entrenando tanto calistenia como carrera, ¿vale? Y aplicando todo eso que os estoy explicando en la charla, y consiguió mejorar su tiempo más de 4 minutos, haciendo un tiempo de 49 minutos y un segundo, lo que sería un ritmo de 4 y 53 minutos el kilómetro. También os quiero contar el caso de Laura, que cuando trabajó conmigo tenía 26 años y también llevaba una alimentación vegetal y en tan solo un mes consiguió mejorar 2 minutos su tiempo en la distancia de 5 kilómetros, ¿vale? También decir que Laura ya llevaba parada un tiempo de correr, pero ella ya hacía carrera en ese tiempo. Entonces, también volver a entrenar hace que recuperes el rendimiento y mejores y te superes más rápido, ¿no? Entonces, también esa evolución tan rápida en tan solo un mes también se debe por eso. Pero pasó de un 5:09 en un test de 5 kilómetros a hacer 4:45 en una carrera, ¿vale? También tenemos el ejemplo de Jordi, que tiene 45 años y que cuando empezó conmigo, también vegano, lo quería resaltar, que cuando empezó conmigo tiene un problema en la rodilla, ¿vale? Y eso le impedía estar mucho tiempo corriendo, es decir, corría algunos días o unas semanas y después tenía que parar porque le dolía mucho la rodilla, ¿no? Y hoy en día estamos pudiendo correr 3 veces a la semana incluso, haciendo 2 de calistenia en casa y está pudiendo hacerlo súper bien, ¿vale? Y aquí está en catalán el texto, pero me dejó esto escrito en uno de los cuestionarios que les paso a mis clientes y me comenta que nunca hubiera pensado volver a correr a los ritmos que está corriendo ahora después de los 45, que para él, y como mucha gente piensa, que después de los 45 o de los 40 o incluso de los 30 ya no se puede mejorar, ¿no? Ya es todo pérdida de rendimiento. Y no, nunca es así. Siempre se puede seguir mejorando. Lo que igual va cayendo es el máximo al que podrías llegar, pero mejorar siempre se puede mejorar. Y aquí quiero enseñaros el ejemplo de su evolución en un test de 5 minutos, que es un test que hago yo para determinar después los parámetros del rendimiento aeróbico y después sacar las zonas de entrenamiento y poder hacer un trabajo específico, ¿vale? Pero vemos que a lo largo de los meses ha ido aumentando la distancia que corre en ese 5 minutos. Es decir, que hace un ritmo mayor, ¿no? Entonces vemos aquí que corrió a 4:45 el primero que hizo, después en agosto a 4:24, haciendo una distancia de 1.140 metros, después a 4:06 y el último test que fue en diciembre ya bajó de los 4 minutos el kilómetro haciendo 3:53, ¿no? Y actualmente es un caso de lo que estamos muy orgullosos porque a pesar de su problema en la rodilla estamos pudiendo entrenar y se está preparando la media maratón de Barcelona que ocurre dentro de un mes, ¿no? Y como último caso, quiero hablar de mi caso particular también, porque hice la media maratón el año pasado, en 2024, y hice un tiempo mejor de lo esperado, incluso de lo que había planeado para mí mismo. Y en mi caso, centrándome más en el entrenamiento de calistenia, que es mi objetivo principal, pero aún así dedicándole el tiempo suficiente para la carrera y
y dentro de ese marco organizarlo. Por eso es tan importante lo que digo, ¿no? De los objetivos, porque dentro de que mi objetivo era la principal, era la calistenia, conseguí hacer la media maratón y mejorar mi tiempo, expectativas. Y quiero enseñaros un pequeño vídeo cortito. Igual no se escucha, pero hay subtítulos para que veáis un poco la experiencia. Y bueno, aquí os dejo la bibliografía que he utilizado para toda esta charla, que de hecho, si queréis preguntarme y que os la pase, pues no os la puedo pasar, ¿vale? Que es súper interesante. Y nada, muchas gracias por escucharme. Comentaros que tengo una newsletter donde envío correos cada 2 semanas y hablo más en profundidad de todo esto, del entrenamiento de calistenia, del entrenamiento de carrera, de cómo combinarlos de forma adecuada. También desde un punto de vista más personal, desde mi propia experiencia, de la experiencia de mis clientes y tener en cuenta todo el conocimiento sobre entrenamiento al respecto, ¿no? Os dejo también mi correo por si queréis contactarme, es en info@isaacentrenadorvegano.com o también podéis visitar mi página web isaacentrenadorvegano.com o mi Instagram para echarle un ojo también a isaac.entrenadorvegano. Y muchas gracias. Os dejo aquí esto abierto por si queréis escanear el código QR y acceder a la newsletter y podemos pasar ahora a la ronda de preguntas. Yo creo que lo que podemos hacer es eso, levantar la mano y Luis, tú me ayudas igual y vamos viendo a ver quién tiene la mano levantada y que abra el micro la persona y vamos Bueno, haciendo las preguntas. pues ¿Vale? vamos con Silvia. Vale. Agnes. Hola, Buenas. ¿me escuchas? Vale, hola, buenas Sí, noches. se escucha bien. Sí, una duda. Ujú, En una misma sesión de fuerza, ujú. de entrenamiento de fuerza, ¿realizas los 3 tipos de fuerza máxima, submáxima y potencia? ¿O los separas en sesiones en distintos días? Vale, muy buena pregunta. Yo te voy a explicar un poco cómo lo organizo yo y por qué lo organizo así. Yo lo que hago es trabajar en bloques, ¿vale? Que es una forma de planear el entrenamiento a largo plazo. Entonces, y eso lo hago porque me centro en una capacidad o en este caso una manifestación de la fuerza en un bloque, porque uno de los principios del entrenamiento es la continuidad, lo que significa darle un estímulo, un mismo estímulo repetidamente para poder mejorar en ese estímulo, ¿no? Para que el cuerpo se adapte. Entonces, yo prefiero trabajar en un bloque, por ejemplo, solo la fuerza submáxima, ¿vale? Y ahí modificar las variables. Después pasamos a otro bloque, tal vez, para entrenar la fuerza máxima. Y será un bloque de X semanas donde solo vamos a mejorar la fuerza máxima, ¿vale? Y después pasar a otro bloque donde, por ejemplo, entrenamos la potencia, que además es la forma más específica, y así también podemos pasar de más general a más específico, ¿vale? Eso a mí me gusta hacerlo porque, como hemos dicho, la parte de fuerza submáxima nos permite, es como una base para poder después entrenar la fuerza máxima y la potencia, y así podemos, y además la fuerza máxima sirve para mejorar la potencia también, porque como la potencia es fuerza por velocidad, si mejoramos nuestra fuerza máxima, somos más capaces también después de generar potencia. Entonces, a mí me gusta organizarlo así, pero hay otras formas. También se puede hacer una sesión de fuerza máxima, otra sesión de potencia, como has comentado, y una de submáxima,
¿vale? Pero a mí me gusta hacerlo en bloques porque eso, te centras solo en ese estímulo y así de forma más específica. Los bloques tiene su problema, el problema que tendría es que evidentemente el tiempo que estás entrenando solo una manifestación, no estás entrenando el otro. Entonces, puede ser que ese otro pierda un poco de rendimiento, digamos, ¿no? Y entonces hay que evaluar ahí cuál sería nuestro objetivo. Si nuestro objetivo es la carrera, es muy interesante el bloque porque lo que digo, vas de menos específico, de más genérico a más específico, que al final es lo que nos interesa, ¿no? Pero si por lo que fuera nos interesara mantener también el rendimiento de otras formas de manifestación o continuar ganando más masa muscular o todo, eso dependería también de tus objetivos, puede ser interesante hacer otra forma, hacer una sesión de fuerza submáxima a la semana, otra de potencia y organizarlo diferente. ¿Vale? Vale, Mm. vale. Muchas ¿Ha gracias. respondido un poco la pregunta? Sí, bueno, he entendido que lo separas no en el mismo día, sino que separas en diferentes días o incluso, bueno, varias semanas. En periodos, sí. Ah, Sí, y eso, también lo puedes hacer dentro de una misma sesión. Y entonces seguiría como las demandas más altas en el sistema neuromuscular son las de fuerza máxima y potencia, y lo más específico sería la potencia. La recomendación sería primero potencia, después fuerza máxima. También podría ser al revés, pero como el más específico es potencia, y después ya el entrenamiento de fuerza submáxima. También se puede hacer así, pero es lo que digo, ¿no? Estamos dando 3 estímulos diferentes y igual la adaptación a cada uno de ellos no es tan optimizada, ¿no? Porque cuando entrenamos solo una, mejoramos mucho más esa única, ¿no? Pero tiene el problema de que no mejoramos tanto las otras. Por eso es importante, pues, dependiendo de tu objetivo y de lo que quieres, pues organizarlo de una forma o de otra, ¿vale? Vale, perfecto, muchas gracias. A ti, por la pregunta. Vale, Luis Lorente, ha levantado la mano. Soy yo. Ah, sí, sí. Me doy la palabra. Muy bien. A ver, yo tengo varias preguntas, empiezo por una. Y Vale. hablo de mi libro, ¿vale? Ujú. En mi caso, pues prefiero priorizar rendimiento-carrera. La Ujú. fuerza la veo como un complemento, Muy ¿vale? bien. Y además soy una persona mayor, ¿vale? Ujú. 57 años, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando has puesto ejemplos de pliométricos, los veo, bueno, ya has dicho que son interesantes para mejorar la potencia, ¿no? Y la fuerza máxima, pero ese punto de intensidad no te puede llevar a una lesión. ¿Cómo hay que hacerlos o cómo hay que estructurarlos para que no acabes con un dolor de rodilla después de un entrenamiento? No sé, porque algunas veces me ha pasado, ¿vale? Vale. Lo primero es que no todos los pliométricos son iguales y tú puedes manipular la intensidad de los pliométricos, ¿vale? O sea, ese ejercicio que he puesto yo es uno que se podría considerar pues, muy intenso, porque es una pierna saltando al máximo ahí. No hace falta hacer esos pliométricos. Hay formas de manipular los saltos para hacerlos pues, o más fáciles o menos difíciles. Entonces, por ejemplo, si hacemos multisaltos más cortos, como si saltáramos la cuerda. Imagínate, saltando la cuerda son pliométricos también. Eso es un pliométrico, ¿vale? Y es mucho más fácil, mucho menos demandante sobre las articulaciones y todo que el otro, ¿vale? Para poder llegar a hacer el otro, tenemos que preparar el cuerpo de forma progresiva a ser capaz de aguantar esas demandas sobre el sistema articular y muscular, ¿vale? Entonces, lo primero es eso, que puedes modificar. Entonces, y lo que tenemos que hacer es hacer pliométricos en función de tus capacidades, ¿vale? Y de ahí, pues podemos ir progresando y aumentando el estímulo, aumentando la carga de entrenamiento, que sería el estímulo, hasta lo que puedas, lo que aguante tu cuerpo, ¿vale? Es en función de tus capacidades, lo que has dicho, tu edad, tu situación, el nivel de entrenamiento, bla, 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 ¿vale? Otra cosa importante es no pasar directamente al entrenamiento pliométrico. Como he comentado, el entrenamiento de fuerza submáxima es súper importante porque nos ayuda a mejorar pues, el cartílago, los músculos, los tendones, se ponen más fuertes y eso nos permite aguantar mayores demandas sobre el sistema neuromuscular. Entonces, ahí es importante hacer primero una fase igual de entrenamiento de fuerza submáxima, ganar fuerza ahí,
pues pasar a los pliométricos, ¿vale? Entonces, tienes que tener un cuerpo y un sistema musculoesquelético preparado para las demandas de los saltos. Y dentro de eso, puedes alterar, una vez ya puedas hacer los saltos, pues hacerlos más intensos, menos intensos, y se puede progresar ahí, ¿vale? Igual que he dicho, si haces como un saltitos, ¿vale? Que sería como saltar cuerda, pues ya es un pliométrico, pero es mucho menos demandante. En el caso del tren superior, que he puesto un ejemplo también, pues si te pones más de pie, ¿vale? Ahí yo estaba muy inclinado, pero si es una barra un poco más alta y tú te pones más de pie, ya las demandas también son menos. Entonces, se puede, es lo que he comentado, ¿no? Dependiendo de cómo coloques el cuerpo o de cómo hagas el ejercicio, puede ser más demandante o menos demandante en términos de fuerza, ¿no? Y para prevenir lesiones, lo que hay que tener en cuenta, lo primero es que el dolor es la señal de que esto hay que parar. O sea, si estás haciendo algo y te está generando dolor, para, fuera, vuelve atrás, haz otra cosa, ¿no? Y ahí hay que evaluar qué puede ser y cómo podemos, pues, progresar para avanzar. Solo para dar el ejemplo, Jordi, que tiene ese dolor de rodilla y está pudiendo correr, estamos haciendo ahora, justo empezando a hacer pliométricos, como te he dicho, pues, saltitos y tal, y lo está pudiendo hacer a pesar de que tiene condropatía en la rodilla y hay que ir con mucho cuidado con eso. Entonces, manipulando bien las variables y haciéndolo, pues se puede conseguir. Muy bien. ¿Tenías alguna otra pregunta? Sí, yo tengo 2 o 3. Si no tiene nadie, Vale. sigo yo, ¿eh? Si no No hay veo nadie que más. levanta nadie, pues a ver, sigo. Vale, luego algo sobre, no sé, la duración de entrenamientos de fuerza, ¿no? Tú has dicho, bueno, lo ideal es corres un día, haces fuerza otro día. Sí. A mí lo que me pasa, a lo mejor cuando haces una sesión de fuerza del tren inferior durante 1 hora, es que me da igual, al día siguiente me noto súper espeso corriendo, ¿vale? Pero por otro lado también dices, bueno, pero es que tengo que hacer fuerza en el tren inferior. Entonces, te pregunto sobre duración, cargas. Una cosa que me ha llamado la atención es que, bueno, o sea, si priorizas la carrera, quizá es mejor más repeticiones con menos cargas y menos tiempo, no sé, 1 hora puede ser demasiado para el tren inferior. No sé, ¿qué sensación tienes? O sea, tengo dudas sobre el tiempo de un entrenamiento en un día concreto que dedicas, por ejemplo, al tren inferior, la intensidad y las cargas. Bueno, pues lo que hemos dicho, más repeticiones versus más carga. Vale, vamos por partes. Lo primero, la duración. Si 1 hora te está dejando después destrozado para correr el día siguiente y tu objetivo principal es mejorar la carrera, sí que hay que replantearse, decir, vamos a cortarlo, vamos a disminuir, vamos a hacer lo mínimo de entrenamiento de fuerza necesario para ganar un poco de fuerza y mejorar entonces la economía de carrera, pero que interfiera lo mínimo posible en el entrenamiento de carrera subsecuente. Eso es lo primero. Después, o sea que puede ser interesante hacer menos de 1 hora, ¿vale? Normalmente pensamos que el entrenamiento tiene que ser de 1 hora clavada o 1 hora y media, no, pueden ser de 40 minutos, de 30 minutos, todo va a depender de varias cosas. O sea, puede ser más corto y no pasa nada. De hecho, puedes aprovechar esa hora para hacer tren inferior y después un poco de tren superior y core. Y así haces dentro de 1 hora todo el cuerpo, enfatizando en tu caso el tren inferior porque tu objetivo principal es la carrera, pero así aprovechas esa hora ya y entrenas todo el cuerpo y no es tan demandante, por ejemplo, en el tren inferior, ¿no? Un ejemplo. Después, sobre las variables de entrenamiento, tanto un volumen muy elevado como una intensidad muy elevada, si los combinas, pues puedes acabar siendo muy demandante sobre el cuerpo y entonces estar súper fatigado. Pero como hemos visto, el entrenamiento de fuerza máxima es importante, entonces la resistencia que hay que levantar puede ser en calistenia, porque hay ejercicios que la resistencia es muy elevada. Por ejemplo, una pistol squat puede ser muy, muy, muy elevada. De hecho, llegar a poder hacerlo puede ser muy difícil. Entonces, o sea, que hay ejemplos, ¿no? Pero, o una sentadilla con mucho peso, como me he dado de ejemplo, o cosas así. Que de hecho eso sería calistenia lastrada. Dejo ahí porque son sentadillas, que al final es un ejercicio de calistenia, pero le añades peso. Bueno, que lo ideal aquí sería hacer una intensidad elevada, o sea, un peso muy elevado o una resistencia muy elevada
pero un volumen poco, o sea, pocas repeticiones, y tal vez no hacer tantos sets. Igual lo recomendado para maximizar la fuerza es hacer 3 series o 4 series de un ejercicio, pues aquí igual es interesante hacer 2, ¿vale? Porque ya habrá un estímulo que no mejorará nuestra fuerza máxima, pero no nos reventará tanto a nivel de estar con una fatiga muy elevada, a nivel de que nos perjudica el rendimiento en carrera, ¿vale? Ujú. Entonces, sí que hay que jugar un poco con esas variables. Lo que has dicho de hacer muchas repeticiones, por ejemplo, puede ser contraproducente porque un volumen muy grande con una resistencia a vencer muy baja se asemeja mucho. Ya empezamos a acercarnos, las demandas del sistema aerobio aumentan, las de la anaerobia aumentan y entonces en un poco estamos fatigando el sistema aeróbico también porque las demandas aumentan y eso puede perjudicarnos después el entrenamiento de carrera siguiente, Ajá, ¿vale? ajá. Entonces hay que tener en cuenta eso también. Ujú. Y lo ideal, pues dejar el máximo de tiempo de recuperación para poder estar fresco el día siguiente. Pero si tu objetivo es ese, es maximizar el rendimiento de carrera, igual hay que acortar el entrenamiento de fuerza y bajar el número de series también, es una opción. O sea, bajar el volumen general de entrenamiento. Subiendo la carga, ¿no? Digamos. Vale. Sí, Ujú. si entrenas en el gimnasio sería el peso, si entrenas con calistenia sería pues, haciendo progresiones. No, o Sí, sea, sentadillas perdón. con kettlebell o algo así, ¿no? Que te lastre lo que has dicho, ¿no? Sí, o puedes hacer progresiones más difíciles, pero un volumen menor. Yo lo que recomendaría en términos de fuerza, como la intensidad, la resistencia a vencer o la potencia, que aunque la resistencia a vencer no sea alta, sí que el esfuerzo es máximo al hacer el salto máximo para maximizar la potencia, pues reducimos el volumen, o sea, hacemos menos series o menos ejercicios y así damos un estímulo adecuado para mejorar la fuerza, pero a punto de que no interfiera tanto o no demasiado en nuestro entrenamiento de carrera, que al final es el objetivo principal. Ajá. Bueno, pues yo creo que mis dudas ya las has aclarado. Muy Gracias. bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o quiere comentar algo? Tenemos tiempo, ¿eh? Pues yo he puesto la reunión hasta y media, podemos dejarlo antes también, o sea, no pasa nada, pero que tenemos unos minutos ahí, si queréis compartir o, yo qué sé, compartir alguna experiencia o que os responda alguna pregunta. Vale, parece que no, Luis. Parece que no hay nadie más. Así que no sé si... Es que se lo saben todo, esta gente. Ya No, veo, están... son veganos, pero espabilados. Sí. Veganos y veganas, pero espabilados, sí, sí. Bueno, nada, No sé si os comparto una vez más el código QR por si queréis. No sé si ya lo estáis viendo. ¿Se ve, Luis? Está... ahora mismo no. No, Ahora lo tengo sí, que poner. Vale. ahora sí, sí, Si sí, quieres sí. lo comparto una vez más Vale, ok. por si alguien en última hora quiere pues, registrarse y apuntarse en la newsletter. Ujú. Si no, bueno, lo quito. Si no, también puedes escribirme por correo o cualquier cosa y os lo paso. Y cualquier duda, en la página web también tenéis mi WhatsApp, o sea que podéis escribirme por WhatsApp si tenéis cualquier duda o lo que sea. Y sin problema, ¿vale? Cualquier cosa Muy también le podéis bien, preguntar a Luis y yo le paso mis datos y ya está. muy bien, pues nada, si nadie tiene nada más, pues agradecerte el rato que nos has dedicado, Isaac. Yo creo que es una cosa muy interesante y que a todos nos intrigan estas cosas, porque venimos, yo creo que todos los que estamos aquí venimos del mundo del running, de correr, y sí que es verdad que más o menos todos sabemos que tenemos que hacer fuerza, pero a veces no Esa- sabemos cómo, a veces Ujú. nos genera dudas. Bueno, pues estas cosas nos ayudan a ir centrando el tema. Claro, perfecto, muy bien. Pues agradezco también mucho la oportunidad y me alegro mucho de poder estar aquí compartiendo con personas veganas, deportistas, o sea que estamos promoviendo también un estilo de vida más saludable, sin explotar animales. Así que, bueno, súper Muy bien. contento de poder compartir eso y
con el club y, bueno, cualquier cosa podéis entrar en contacto conmigo y estaremos en contacto, Luis, también. Muy bien, sí, perfecto. Vale, Yo creo por que cualquier esto puede cosa. ser el inicio de una larga amistad, que decían. Claro. Estamos exacto. perfectamente alineados en la filosofía y nos gusta el deporte, pues todo bien. ¿Vale? Sí, perfecto. Bueno, pues nada, Muchas gracias. gracias a ti, Isaac.